Buenas noches, amigos, compañeros. Es un gusto encontrarlos el día de hoy aquí en este espacio. Iniciamos nuestro espacio. El tópico del día de hoy, lo estuvimos comentando a lo largo de la semana. Vamos a platicar, charlar un poco en relación a lo que es la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, eh, que se refiere a lo que es eh, la modificación, propone la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. El motivo de estos foros, pues, es iniciar la discusión desde el, desde la esfera, desde el sector de, pues, esencialmente de la gente que participamos trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, también desde acotando un poco más los compañeros que somos por ahí asociados al sindicato del SUTERN y bueno, generar un espacio en el que podamos eh, platicar sobre el tema, podamos discutir, analizar y bueno, generar una retroalimentación que nos pueda llegar a clarificar un poco más este tema tan importante para nosotros como mexicanos, como cefeístas y como sutermistas. Entonces, este diálogo, pues bueno, es más que importante, es necesario para que en lo sucesivo estos ejercicios se repliquen y pues no nos pase lo que nos ha pasado en otros momentos históricos en los que se han dado esas coyunturas estructurales en las que se ha modificado esencialmente nuestro marco legal, nuestra vida como mexicanos, como cefeístas y reitero nuevamente como suternistas. Toda vez que no podemos mantenernos más al margen o apáticos ante estos temas tan importantes, puesto que pues nos afectan en básicamente todas las esferas en las que nos convivimos. Bueno, dado este preámbulo, quiero empezar pues a hacer esta dinámica. Quien guste participar, por favor, mande la solicitud de micrófono, se los voy activando. Vamos a hacerlo a título de charla. Se tocarán aspectos muy puntuales sobre esta iniciativa y partimos pues desde su presentación al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo y se remite pues el día 30 de septiembre del 2021, mediante el cual se manda esta iniciativa, como ya lo comenté, en el que se pretenden reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, la iniciativa se compone de una exposición de motivos que esencialmente son 8, 9, 9 puntos en los que se aborda toda la temática del porqué de la reforma, hace un recuento histórico, justifica la iniciativa de reforma en materia constitucional y pues inicialmente se hace referencia a su predecesora, ¿no? Que si se ve con una óptica realmente un poquito más objetiva, la reforma del 2013 sería la verdadera contrarreforma, toda vez que pues
da un giro de 180 grados a la política social que se había eh, gestado y constituido desde la Constitución Política de 1917, en la que se genera un parteaguas y le da un giro radical a lo que había sido la política en materia de energía. Entonces, dada esta apreciación personal, podríamos decir que la verdadera contrarreforma pues fue aquella del 2013, aquella que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013. Y como bien lo comentan en la propia iniciativa, se le observa o se le califica de pues una reforma regresiva, ¿no? A la reforma del 2013. Y en la que básicamente y esencialmente eh, pues se señala que esta reforma fue sus verdaderos objetivos, así los establece la propia exposición de motivos, pues fuera el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. En esencia, son los puntos en los que se gira, los puntos en los que gira la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma. Posteriormente, bueno, se analizan diferentes aspectos en los que, pues, como lo comenté anteriormente, la descripción del sistema eléctrico en la reforma energética nos dice pues que las redes de transmisión y distribución permanecen como propiedad del Estado, bajo la responsabilidad del director de la CFE, pero convertidas en empresas autónomas. Esto es parte de lo que fue la reforma del 2013, en el que sabemos pues que hubo esta separación legal, administrativa y de cada una de las empresas subsidiarias en las que se convirtió lo que era antes una sola empresa llamada Comisión Federal de Electricidad. Se generan pues también órganos reguladores que le quitan funciones a la CFE y las concentran en una comisión reguladora de energía, y el control del sistema eléctrico nacional a que se lleva a cabo a través del SENACE. También se escinde esta figura de la propia CFE y se convierte en un organismo público descentralizado, que obviamente pues ya no dependía de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, pues en ese sentido, y como es conocido por todos, lo que era un monopolio, una empresa paraestatal, un organismo público descentralizado llamado Comisión Federal de Electricidad, se escinde en 7 empresas, y de esta forma generan una empresa para cada parte de la cadena de producción de lo que es el suministro de energía eléctrica. Así pues, también se fragmentó el mecanismo de la comercialización. Como ya sabemos todos, pues se generó parte de esta decisión de la empresa. Nacen lo que vienen siendo las empresas de CFE Distribución y CFE Suministro Básico. CFE Suministro Básico, bueno, pues alrededor de 40 millones de usuarios, 46, aquí lo señala la propia iniciativa de reforma. Y bueno, la propia exposición de motivos empieza a hacer este relatorio, en el que pues empieza a señalar que esta escisión de la empresa pues empezó a generar importantes pérdidas económicas. La división del control y el registro de usuarios, y a entorpecer la cobranza, y así pues se empezó a perder el control y la recuperación de la energía.
Se crearon aparte nuevas empresas como es CFE Calificados, que no era más que un intermediario en el que pues esta empresa le vendía sus servicios a los grandes consumidores, siendo pues un, simplemente un intermediario que participaba en el mercado eléctrico mayorista. Bueno, otro de los aspectos que no se señala pues en la propia exposición de motivos, pero sí es importante señalarla para ir acotando y precisando los alcances que tuvo la reforma energética del 2013, es, y como lo señala toda la actual y vigente ley de la Comisión Federal de Electricidad, eh, y la Constitución Política, donde se formula una nueva figura jurídica llamada empresa productiva del Estado. Estas empresas productivas del Estado, su objetivo era pues, o es pues, porque sigue estando vigente, generarle valor económico al país. Y con esto, eh, básicamente, nos lanzan a un mercado en el que pues se supone que íbamos o estamos participando como iguales con el sector privado. En ese sentido, pues el cambio fue radical, como bien lo sabemos todos, de un día para otro dejamos de ser un organismo público descentralizado, una paraestatal sin fines de lucro, y posteriormente, como por arte de magia, nos convertimos en empresas productivas del Estado que generaríamos valor económico, y como tal dejamos de ser, y hablando fiscalmente, en términos fiscales, dejamos de ser no contribuyentes y nos incorporaron al esquema o al régimen general de personas morales, con toda la carga administrativa, legal, financiera, pues que por arte de magia, pues bueno, este gran coloso que representa ser una empresa que le da servicio a 40 millones de personas, pues bueno, era un tanto titánico y, y ciertamente pues muy complicado, ¿no? Muy complejo. Entonces, ese fue en un inicio lo que representó la escisión de la empresa. Ahora también una de las grandes diferencias que trajo esa reforma, y estoy refiriéndome a la reforma del 2013 porque básicamente en la exposición de motivos de esta iniciativa, pues es el punto de referencia. Es el punto de referencia porque ya lo veremos unos minutos más, cuál es el objeto, el fin de esta iniciativa presentada por la actual administración federal. Bueno, anteriormente, como ya lo habíamos comentado, el despacho se realizaba por la Comisión Federal de Electricidad. Con la reforma del 2013 se escisiona el CENACE, Centro Nacional de Control, y es el que todavía autoriza que una central eléctrica inyecte su generación a las redes para su comercialización. Dice que también pues que la CFE le impuso un esquema llamado contrato legado entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, en el cual Generación compromete a largo plazo con suministro básico precios de energía que no recuperan sus costos reales por cada central eléctrica. Para el despacho diario, cada central eléctrica de CFE debe ofertar al CENACE energía con un costo. Como el despacho se hace considerando solamente los costos variables, y esto de los costos es parte medular de lo que es la reforma, ya lo veremos un poquito más adelante.
Dice pues que el despacho se hace considerando solamente los costos variables, que en esencia es el costo del combustible, que representa un porcentaje de alrededor el 80%, sin considerar los costos fijos que incluyen los costos de inversión y el financiamiento. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, de forma en la que no se desvirtúe la idea y la esencia de lo que es la iniciativa de reforma, y que aún así pues se entienda, ¿no? Entonces, partimos de que una de las grandes diferencias es que en este nuevo esquema de mercado con el que nos encontramos actualmente, pues es un mercado que opera a base de costos, y los costos que se toman en cuenta para el pago del costo de la energía en las subastas son los costos variables. Y aquí hace una crítica el Ejecutivo, puesto que señala que el propio artículo cuarto de la ley de la industria eléctrica se refiere a costos de producción y no a costos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia ley establece que son todos los costos, tanto fijos como variables. Sin embargo, el 5 de enero del 2017, a través de un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, denominado Términos para ofertas de capacidad basadas en costos, cambia o precisa este concepto medular en el mercado de energía eléctrica, y es que menciona que solo se deberán considerar los costos variables. Esto pues deja a CFE en una posición en desventaja, pues, porque CFE, básicamente las generadoras de CFE pues ya no tienen costos fijos, toda vez que pues son plantas ya pues con algunos años en los que ya están totalmente amortizadas. ¿Qué quiere decir amortizadas? Que ya no, vamos, contablemente o financieramente ya no generan un costo por financiamiento o inversión inicial, que son estos costos fijos. Entonces, por consiguiente, al quitar estos costos de la ecuación, pues se le quita una ventaja, ¿no?, que ya tenía CFE por ser, vamos, la prestadora del servicio de la energía eléctrica, con plantas que obviamente ya no tenían estos costos. Entonces, es otro de los argumentos con los que el Ejecutivo pues empieza a relatar estos aspectos muy finitos en los que se ve la intención abierta y clara de ir mermando a la empresa productiva del Estado. Bien, pues señala también que el hecho de no despachar la energía por tener costos altos en cuanto a los temas del combustible, que es lo que estamos comentando ahorita, cabe hacer una precisión. Este esquema de mercado, del mercado eléctrico mayorista, tiene un aspecto muy particular en el que básicamente se va despachando de la energía más barata hasta la más cara. Sin embargo, una vez que se cubre la demanda de energía, se toma el precio más alto del último generador en la escalera del suministro de la energía, y con ese precio se le paga a todos. Es decir, si mi generador, el último generador con el precio más alto, su precio por megawatt son 200, entonces esos 200 se le van a pagar, a ese precio se le va a pagar a todos, hasta al generador con la energía más barata, ¿no? Entonces, señala pues que este es un método pues
que no garantiza ahora sí que un precio que garantiza los mejores precios, en pocas palabras. Bien, señala también pues que el suministro básico, quien es responsable de entregar energía a alrededor de 46 millones de usuarios, está impedido para adquirir la energía de las centrales propias de la CFE, por lo que es obligada por la reforma a comprar dicha energía a los privados a través de subastas de largo plazo, la mayoría renovables. Y aquí entramos en un tema bastante escabroso, con el tema de lo que son pues figuras que se heredan a la ley de la industria eléctrica y al nuevo esquema energético de una reforma que se hizo en 1992, en vísperas del Tratado de Libre Comercio, en el que se crean ciertas figuras que se les da el carácter de que no eran parte del servicio público de energía eléctrica. En aquel entonces nuestra Constitución establecía expresamente que en esto versó la reforma del 2013. En aquel entonces se limitaba a que la generación de energía eléctrica era exclusiva del Estado mexicano. Sin embargo, a través de una reforma en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una ley secundaria, muy por debajo de lo que es la Constitución, se establecen estas figuras en las que le abren el mercado a los particulares. Y bien, pues uno de estas figuras son los mentados productores independientes. Estos son aquellos particulares que con inversión privada construyen plantas de energía para venderle, en teoría, exclusivamente toda su producción y carga a la Comisión Federal de Electricidad. Se garantiza la compra del 100% de su producción por 25 años y al término de estos 25 años la inversión o la infraestructura pues sigue siendo propiedad de los privados. Aquí sobre este punto estuve investigando un poquito al respecto y es un tema bastante ilustrativo porque resulta que estos mentados productores independientes en la actualidad son los que producen alrededor del 31% de la energía en México. Estos productores, sin embargo, señala la propia iniciativa que aparte de que CFE tiene que pagarles el 100% de la generación, aunque regularmente le entreguen menos energía, por estar en el supuesto mercado, no siempre se despacha al 100%, provocando más pérdidas para la CFE. Y esto es un tema bastante delicado porque señala que además de que les inventan falsos excedentes, cuando su esencia legal es entregar a la CFE el 100% de su producción, permitiéndoles vender a través de sociedades de autoabastecimiento o bien en el mercado. Y señala pues que estos mecanismos son ilegales. Entonces empieza a describir estas figuras que en esencia son lo que yo percibo con esta iniciativa, pues el punto medular de lo que es la reforma, y ya lo veremos un poquito más adelante. También señala otra figura que se hereda de la reforma del 92 a la ley del servicio público, que es el autoabastecimiento. En esencia, el autoabastecimiento es que un generador tiene socios de la misma rama industrial en la que se
se prestan la luz o se autoabastecen de energía eléctrica. Sin embargo, señala la propia iniciativa que esto pues es un fraude, porque la mayoría de estas figuras ya no simulan esta sociedad cuando básicamente lo que se tiene es una relación de contraprestación. ¿Qué es esto? Pues que son clientes más que socios. Señala también en otro apartado de la iniciativa lo que es, permítanme, aquí está. Es el punto 4. Los certificados de energías limpias. Y sobre este punto es bastante corto. Básicamente señala que la CFE fue excluida legalmente de los ingresos por empleo de energías renovables, cuando las centrales de la CFE generan el 55% de la energía limpia del país. La CFE ha pagado más de 6,000 millones de pesos a los generadores privados por subastas de energías limpias. Y la regulación de los certificados de energías limpias representa un subsidio a favor de empresas privadas que es pagado por los contribuyentes. Básicamente ese es lo que refiere al tema de las energías limpias. Y bueno, aquí viene sí una propuesta bastante radical en esta iniciativa, que la comentaremos un minutito más. Bueno, señala también que fue a través de esta reforma del 2013 que la CRE ha otorgado permisos de generación de energía eléctrica de manera ilimitada. La red de la CFE está saturada. Existe sobreoferta de generación de energía que no puede ser trasladada a las distintas regiones del país. Esa sobrecarga pone en riesgo las redes eléctricas y con ello la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico del país. Señala también en su punto 6 que el financiamiento de las empresas privadas, y señala que las empresas privadas no intervienen de sus recursos y no invierten de sus recursos, sino que obtienen financiamiento de la banca internacional y hasta de la Banca de Desarrollo de México a tasas preferenciales, y además se ha empleado hasta los recursos de las AFORES para hacer estas reformas. También en su punto número 7 señala la concentración a favor de los privados. Dice que la reforma del 2013 está diseñada para desplazar a la CFE a favor de los productores privados. Actualmente las empresas privadas tienen el 62% del mercado eléctrico. La CFE participa actualmente solo en el 38%. No existe, en contra de lo dispuesto del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, un régimen de libre competencia en la generación y comercialización de la electricidad. Bien. Se desglosa más adelante cómo se integra este 68%. Básicamente es producción de independientes de energía, el 31%. Las sociedades de autoabastecimiento, el 12%. Centrales eléctricas construidas posteriormente al 2013, el 15%. Subastas a largo plazo, 4%. Y CFE con el 38%. Muy bien. Señala también que por qué es insostenible la reforma del 2013. Y el Ejecutivo señala que es inviable la reforma de ese año por los siguientes motivos. Número 1, los privados no atienden la demanda nacional de energía de carácter social y popular. Se concentran en los grandes negocios y empresas. 2, se sigue incrementando la presencia de los generadores privados. Se dejará en sus manos la determinación de las tarifas eléctricas. 3. Con la privatización de la industria eléctrica, los sectores vulnerables no podrán pagar las tarifas comerciales como existe actualmente en España.
4. Los 43 millones de usuarios domésticos con el esquema actual tampoco podrán, en el corto plazo, pagar las tarifas eléctricas. 5. La obligación legal para incorporar a la red el despacho de los privados, que se incrementa continuamente, producirá el colapso del sistema eléctrico nacional. 6. La privatización de la industria eléctrica conducirá a la privatización del servicio eléctrico y a la desaparición de la CFE. 7. El diseño de la reforma del 2013 depende de las transferencias del sector público al privado. Se han estado privatizando los beneficios y se han socializado las pérdidas. Bien, pues básicamente ese es los puntos que señala la iniciativa. Hace un recuento histórico en el que, bueno, señala o ejemplifica, ilustra cómo se desarrolló el sistema eléctrico nacional desde 1937, en el que, como todos sabemos, la industria eléctrica, cuando inicia, pues era manejada, administrada por extranjeros, en la cual pues solamente el 38% de la población tenía electricidad. No es hasta que en 1937, a través de la administración del general Lázaro Cárdenas, se pone en marcha la Comisión Federal de Electricidad. Y más adelante, con López Mateos, se concluye la necesidad de que el Estado ejerciera control directo sobre la industria eléctrica para impulsar el desarrollo. Y es así como se inicia la electrificación de todo el país, a través de una política social en la que, como todos podemos haber recordado, todos recordamos, pues no importaba el costo, sino más bien era una política de Estado llevar el servicio a todas las comunidades del país. Así fuera en los lugares más recónditos, en los lugares más de difícil acceso. Sin embargo, pues bueno, la historia, dicen que quien no sabe su historia está condenado a repetirla. Y es a partir del 92, con Carlos Salinas de Gortari, como ya lo comentábamos hace un ratito, y en el marco del Tratado de Libre Comercio, que se empieza a abrir el sector energético o eléctrico a lo que son nuevas figuras con las que básicamente se estaba privatizando el sector. Figuras inconstitucionales, sin embargo, pues no se hizo nada al respecto, y fue que se inició con esta privatización desde 1992. Fue Zedillo y Vicente Fox quienes pretendieron seguir con este proceso. Sin embargo, no fue hasta Felipe Calderón que el sector energético empezó a tener o a perder terreno. Y bueno, como sabemos todos, pues fue con Peña Nieto con quien se aprobó la reforma energética el 20 de diciembre del 2013. Ahora bien, es algo muy ilustrativo leer esta crítica que hace la iniciativa de reforma de Peña Nieto, con la cual se presenta al Congreso su iniciativa, en la cual básicamente se critica que las tarifas eléctricas son poco competitivas, limitaciones en el modelo de generación, restricciones para la expansión de la red eléctrica, así como incapacidad para promover una transición energética. Y el Senado, en el dictamen que aprueba la reforma, básicamente con una simple idea se ilustra lo que representó la reforma del 2013, y dice lo siguiente: lo que se busca con la reforma constitucional es sentar las bases constitucionales para que las leyes y el resto del marco jurídico aplicable a la industria eléctrica
posibilite una mayor participación del sector privado. Y como consecuencia, la rápida desaparición de CFE. Bien, esto evidencia el interés para su aprobación, pues básicamente era económico y privatizador. No existieron deficiencias atribuibles a la CFE que justificaran la reforma. Los llamados problemas de la industria eléctrica que refieren son en realidad limitaciones para la participación del sector privado en la electricidad. Bien, una vez que se concluye la exposición de motivos de lo que es esta reforma, el por qué si esta reforma se tiene que aprobar, se hace la propuesta. Y esta propuesta básicamente pretende la recuperación de la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE. Y es muy importante señalar que en la actualidad, hablando legalmente, lo que viene siendo el servicio de la energía eléctrica es considerado un elemento indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales, como son el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Como tal, la energía eléctrica aún no es un derecho humano, pero sí es un elemento fundamental y esencial para poder alcanzar estos derechos universales. Con esto, entonces, retomamos esta idea de lo que es la propuesta del Ejecutivo y propone que se establezca la electricidad como área estratégica a cargo del Estado y que se incorporen la generación, la conducción, la transformación, la distribución y el abastecimiento de la energía como procesos indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se acaba la separación legal, se vuelve a ser una sola empresa. Eso es lo que pretende la iniciativa. Se integre la CFE como un solo organismo del Estado, que se reincorpore el SENACE a la Comisión Federal de Electricidad y con esto pues se pretende que también que la CFE lleve a cabo de forma exclusiva el abastecimiento de energía eléctrica. Y esto se refiere pues a todo, ¿verdad? Se acaban los suministradores básicos, los calificados y solamente a través de la CFE se podrá llegar a cabo el abastecimiento de la energía eléctrica. También otro de los puntos y aspectos importantes es que la CFE genere por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente. Y se propone una colaboración en generación de energía eléctrica entre la CFE y el sector privado. Pero dice que sea honesta y de buena fe al servicio de la nación. Esto es bien importante porque las actuales inversiones de generación, o sea, los actuales generadores, dice que podrán participar en la generación hasta el 46%. Sin embargo, estarán sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional. Y esto es como el punto medular de la reforma, porque vienen, sí, una reforma radical con relación a lo del 2013, puesto que habla de básicamente cancelar todo lo que son los contratos, los permisos para generar energía eléctrica. Dice que la instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa, dice,
que requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. Básicamente con esto está acabando con todo lo establecido en este momento, básicamente un borrón y cuenta nueva en materia de generación, en materia de lo que son contratos de compraventa de electricidad. La generación dice que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de abastecimiento que fueron otorgados en contravención del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues van a ser considerados ilegales y no van a ser reconocidos, al igual que los excedentes de los productores internos independientes también no serán reconocidos. Hace finalmente un apartado que es sobre la transición energética, en el que hay varios aspectos, bueno, todo es muy importante, pero cuando se refiere a lo que son energías limpias, habla de dos grandes proyectos, y es renovar la maquinaria de las 10 centrales hidroeléctricas para garantizar que generen el 55% de la energía limpia, y construir un parque fotovoltaico de gran magnitud en el estado de Sonora. Aquí hay otra referencia, otro aspecto novedoso, que es que por la importancia para la transición energética, dice que no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos. Es por eso que el Congreso, en su Gaceta, habla sobre la modificación de los artículos 25, 27 y 28 en materia energética. Y esto lo comento porque efectivamente no todo lo que habla la iniciativa habla de electricidad, sino también habla de estos minerales. Bien, como parte fundamental de esta reforma es devolverle al Estado el control de las decisiones que se le confirieron a los órganos reguladores, en este caso a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se desaparecen estas figuras reguladoras y se reincorporan estas funciones a la estructura política del Ejecutivo, en este caso a la Secretaría de Energía. Señalan que estos órganos reguladores habían quedado con funciones fundamentales del sistema eléctrico, lo que es la regulación, el otorgamiento de permisos de generación, tarifas de porteo, de transmisión y de distribución. Y hemos visto pues cuál ha sido la evolución de estas decisiones que el propio Ejecutivo señala como no responsables políticamente, estos órganos. Hemos visto cómo a través de litigios se ha podido pues dar un precio justo a estos tarifas de porteo, de transmisión y de distribución, pero es hasta la instancia judicial en las que se ha podido generar cierto equilibrio. Bueno, con esto se acaba el tema de los precios regulados por estos órganos reguladores y se devuelven estas funciones a la Secretaría de Energía. La CFE asume el control del sistema eléctrico nacional. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio. Bueno, aquí se establecen lo que son las modificaciones a la ley, a la Constitución, y de manera muy sucinta estaremos dando las ideas generales. Básicamente se acaba lo que son las empresas productivas del Estado y se vuelven a ser organismos del Estado. Se preserva la seguridad y autosuficiencia energética
y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna, a una vida digna. También se modifica el artículo 27 en el que se establece que las reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la nación es inalienable, imprescriptible, se incorpora el litio, como lo comentábamos, y demás minerales estratégicos. Bien, se señala también que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir la energía del sector privado para el corto y largo plazo. O sea, que solamente CFE va a poder vender en electricidad. Bueno, es importante que sí escuchemos lo que se señala en el artículo transitorio propuesto para esta reforma, en el que se establecen diversos puntos que básicamente son la esencia de esta reforma. Y lo que se señala es que conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se constituye al Estado en el responsable del sistema eléctrico nacional, a través de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo que el mismo día de la entrada en vigor se instala dicho sistema en los siguientes términos. Y el primero es: los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad del sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. CFE se convierte en el organismo de Estado responsable del área estratégica de la electricidad, su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración. Adoptará las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente decreto. La CFE se integra como un solo organismo de Estado, por lo que se suprime la separación legal de las empresas subsidiarias y filiales, y subsistirán nuevas empresas que se crearon del 2013 al 2018, al 2021, que son CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y las filiales CFE Energía, CFE Internacional, CFE Capital. Estas subsisten. Y lo que es la cadena de producción del servicio de energía eléctrica se concentran en una sola empresa, como antes, diríamos por ahí. El SENACE se reintegra nuevamente a CFE. Será CFE la encargada de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad. Bien, la CFE será quien desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación de generadores de las centrales eléctricas de CFE en al menos el 54% de la energía requerida por el país, y las centrales eléctricas del sector privado hasta por el 46%. Y ojo, porque aquí viene algo importante, como ya lo habíamos comentado. El 46% de la energía eléctrica requerida en el país, que se reconoce a la inversión privada, es la que se sustentó a los modelos que se anulan de lo que vienen siendo productores independientes de energía, sin considerar los excedentes ilegales que ya comentamos, las subastas de largo plazo, las centrales eléctricas construidas a partir del 2013 y las centrales de autoabastecimiento que hayan operado conforme a los términos de la ley anterior. Estas centrales podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, para que sean adquiridos por la CFE a través del SENACE en el corto y largo plazo. Bien, ¿con esto qué quiere decir? Que el actual mercado desaparece y será la CFE, a través de modalidades de contratación para adquirir la energía, o sea, nuevos contratos de contratación para adquirir energía y capacidad generada por el sector privado,
con un nuevo régimen especial distinto al establecido en el 134 constitucional, que es el que habla de la contratación de bienes y servicios y obras. Pues entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que básicamente todo el esquema que se generó a través de la reforma del 2013 desaparece. Y se generaría un nuevo esquema en el que CFE sería la encargada de hacer estas contrataciones, hacer estas contrataciones de energía eléctrica y capacidad. También señala que CFE será quien determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como para las tarifas, así como las tarifas para usuarios finales. Y por último, básicamente, pues señala que se cancelan los certificados de energías limpias. Bueno, no pensaba que fuéramos a terminar, son las 8:50 de la noche. En esencia y de forma rápida y sucinta es en lo que consiste esta iniciativa. Ahora sí que no sé si quieran hacer algún comentario, les voy a mandar invitación para que hablen sobre este tema o aporten alguna idea o comentario. Se ha estado pues difundiendo esta iniciativa que creo que es necesaria para, para que la entendamos, para que sepamos la importancia y la relevancia de apoyar o no esta iniciativa. Entonces, pues como podemos observar, básicamente es cambiar todo el esquema vigente actualmente, darle a la CFE un carácter de nuevamente de organismo de Estado, dejar de ser este Frankenstein jurídico denominado empresas productivas del Estado. Adelante, Martín, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Jesús. Sí, mira, pues yo estoy a favor de la nueva reforma eléctrica. De hecho, en el que pusiste te dije para evidenciarlo, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir con la de Peña Nieto. Sí, mira, con la de Peña Nieto, pues lo que querían ellos, no sé si alguno de los muchachos o los compañeros que están aquí recuerden, a mí me tocó estar en la transición de cuando cambiamos el sistema contable de lo que llamábamos el ¿cómo se llamaba? El CIS, no, bueno, era eh, eh, básicamente, ahora contamos con el R3 y antes teníamos otro sistema de contable, esto no me acuerdo el nombre exactamente, pero fíjate que desde esa fecha, estoy hablando de 1999, El MySap. allá por el mes de noviembre, ¿no? Sí, el MySap es el nuevo, sí, pero antes había otro sistema contable que era donde manejábamos todas las operaciones. Y ahorita, no se me acuerdo el nombre, pero mire, cuando estábamos haciendo la transición, ya se mencionaba en esas fechas lo que quería hacer en ese tiempo el gobierno federal, ¿verdad? Independientemente de la afectación, raspados en algún punto, en varios puntos, que fue lo que pasó, pues no valoraban o no apreciaban el trabajo que hacía la empresa, ¿no? Dar un servicio público sin, sin un lucro, pues no cualquiera lo hace, y lo vemos ahorita con todas las empresas que hay, como Iberdrola y todas esas, ¿no? Que en ellos nomás pues están acostumbrados a dar el servicio, porque cuando hay fallas, pues ellos se le dejan a comisión para que comisión atienda esas fallas o los mantenimientos, y ellos bien padre, pues nomás venden la energía, ¿no? Así que todo. Pero bueno, yo estoy a favor de esto, y qué bueno que con este nuevo gobierno están dando la oportunidad de darle reversa a toda esta, pues, ¿qué le puedo decir? A esta venta descarada que estaban haciendo los anteriores gobiernos, ¿no? Y pues apoyarla. De mi parte yo estoy jubilado, pero igual el apoyo,
Tengo una hija trabajando ahí. Eh, y pues igual hay que siempre, como te digo yo, en las políticas que tenemos privadas, o sea, pues aunque yo no esté, pues hay que seguir apoyando a las nuevas generaciones, ¿no? Y el bienestar de la empresa, ¿no? Porque pues ya ves que empezaron a manejar finanzas eh, buscando pues venderla para estatal, ¿no? Para que el Estado ya no tuviera pues esa disque carga, ¿no? Que realmente no era una carga. No, nomás quería hacer comentarios, ¿verdad? Gracias, Martín. Gracias, Martín. Y mira, en ese sentido también me hago otro comentario con relación a lo que es el próximo 17 de enero se iniciará un parlamento abierto sobre lo que es la reforma eléctrica. Va a durar aproximadamente un mes, aproximadamente por ahí del 15 de febrero me parece que termina, y sin embargo creo que se va a poder ampliar. Hay que ver dónde estamos cronológicamente hablando y en qué punto de la agenda legislativa se encuentra ahorita la iniciativa. Con este parlamento abierto lo que se pretende es pues que los distintos elementos de la ecuación del sector, tanto empresas como eh, toda la gente involucrada en este sector, participe y se analice la iniciativa, se propongan, no sé, mejoras, adiciones. Entonces es importante que estemos bien despiertos y bien informados sobre lo que está ocurriendo, porque creo que tenemos como mexicanos, como cefeístas y como sutermistas la responsabilidad social de ver qué está sucediendo. Que no nos vuelva a pasar que se hacen las cosas y ya cuando acordamos de repente nos dicen que nos vamos a extinguir en 3 años, pues que eso fue lo que sucedió en la reforma del 2013. Lo recordaremos todos los que estábamos en CFE en aquel entonces. Entonces, Buenas noches. Buenas noches, amigo. Chava, adelante. Buenas noches, Jesús. Un saludo a todas y a todos mis compañeros. Antes que nada, pues quería invitar, ¿no? A todos los que nos están escuchando, que nos presentáramos de qué lugar nos escuchan, de qué estado, de qué sección, el puesto, y también si están en el CIJUBILA, recordar que esto de la reforma eléctrica, la anterior, pues tuvo mucho que ver con el CIJUBILA, ¿no? Porque al ver que pues no había finanzas buenas en lo que es la CFE, pues se recurrió a este recurso, ¿no? Del CIJUBILA. Y más que nada, pues sí, para que sea más participativo este foro, pues los invito, ¿no? A que se presenten, qué sección, si están en CIJUBILA, qué puesto, todo eso, ¿no? Y pues empiezo, ¿no? Pues, soy de la sección 84 de Orizaba y pues aquí andamos y todavía rasqué hacer de régimen. Bueno, mi nombre es Martín Ángel Mascorcha, soy de la sección 41 acá en el estado de Nuevo León, Hidalgo. Ya estoy jubilado, me jubilé de personal de oficina, trabajaba en la área de contabilidad, jubilada. Ok, gracias, Chava, gracias. Oficinas, sí. Sí, adelante, adelante. No sé si es mi internet o si se escuchan ustedes bien porque los estoy escuchando muy entrecortados. Yo sí escuchaba bien a todos, también te escucho bien. Ok, compa, adelante.
Ok. Soy de la sección 149. Tengo 10 años en la Comisión Federal de Electricidad. Estoy bajo el régimen de retiro de si jubila. Y pues bueno, creo que es todo lo que me pregunto. Gracias, gracias. Sí, vamos a presentarnos cuando participemos para hacer un poquito más dinámico el punto. Ahorita me merece un par de comentarios lo que comentó el compa Chava de Orizaba. Sin embargo, voy a terminar la idea en la que estaba yo señalando en dónde estamos ahorita, en qué punto del análisis de la reforma, de la aprobación de esta iniciativa. Y es pues, sabemos que el Congreso tiene dos periodos de sesiones ordinarios. El primero empieza el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre de forma ordinaria, y el segundo periodo inicia lo que es del 1 de febrero hasta el 30 de abril. Entonces, ahorita en estas fechas ya se encuentra abierto lo que es el segundo periodo de sesiones ordinarias, en los que, bueno, dentro de este periodo se está abriendo se estará abriendo el próximo 17 de enero el, este Parlamento abierto. Sin embargo, en lo que se ha observado en las notas periodísticas básicamente es que, pues sí, se va a hacer este análisis en Parlamento abierto con los diferentes participantes que tienen incidencia en este sector. Sin embargo, pues la discusión de los legislativa, pues esa se ha señalado que pues se va a hacer independientemente del Parlamento abierto. Entonces, hay periodos extraordinarios, sin embargo, pues se tiene que llegar a consensos para que si no se alcanza a analizar la iniciativa antes del 30 de abril y aprobarla antes del 30 de abril, pues se tendría que esperar al segundo periodo que empieza en septiembre y termina en diciembre. Entonces, ahí nos encontramos ahorita. Por eso era importantísimo que empezáramos a generar el diálogo entre nosotros, pues, ¿no? Compañeros de la empresa y en muchos de los casos también compañeros sutermistas, para empezar a analizar la conveniencia o no que se apruebe la iniciativa tal cual está propuesta. Y sobre todo, para en un corto plazo, pues generar las acciones tendientes a posicionar nuestro apoyo o no a esta iniciativa. Yo creo que eso es lo más importante de estos foros, es empezar a generar una conciencia colectiva en la que podamos, como compañeros cefeístas o asociados al sindicato, pues empezar a conocer el tema y sobre todo pues a empezar a generar acciones para apoyar o no, según lo que se decida de forma colectiva, el apoyo a esta reforma, ¿no? Tener bien clara cuál es el objetivo de esta iniciativa y sobre todo pues llegar a tomar acciones. Mi nombre es Jesús Eduardo Montes Solano, soy profesionista del Departamento Jurídico en las oficinas divisionales de la División Valle de México Sur, todavía delegación sindical, todavía no somos secciones. Adelante, ¿quién gusta? Bueno, si alguien más no sé si por ahí CT Petacalco, no sé si quiera hacer algún comentario o me sigo de largo. Buenas noches. Buenas noches, compa. Gracias, mi estimado Jesús. Jorge Leiva, sección 117.
Petacalco Guerrero, profesionista, con 29 años cumplidos de antigüedad, 31 trabajando en CFE. Pues, ¿qué les puedo decir? Desgraciadamente, a pesar de que estemos a favor de esta iniciativa de AMLO, hay desavenencias entre nosotros, desavenencias que tienen que dejarse de lado, porque principalmente esto, y lo digo como priista, lo digo como alguien que no, punto sobre las IES, que no está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero que entiendo perfectamente que es el futuro de nuestra empresa. La supervivencia de Comisión Federal de Electricidad se empezó a dar a raíz del apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Yo los invito no solo a apoyar esta iniciativa, sino todas las que saque el cabecita de algodón. Y también pues a unirnos más. No solamente el Valle de México, no solamente Monterrey, no solamente Petacalco, todos hacer un frente común y darle para adelante. Gracias. Gracias, compa. Y pues sí, lo cierto es que, pues bueno, estos foros no existieron en el 2013, cuando se dio el tema de la iniciativa de Peña. Pues era todo rumores, todo era secretismo, obscurantismo, ¿no? Y ciertamente, pues no hubo, yo no recuerdo, si alguien me recuerda, si hubo algún posicionamiento de nuestro gremio, de nuestro, eh, pues vamos, colectivamente los utermistas, no recuerdo que hubiera algún posicionamiento. Pues sí, sí recuerdo algunos compañeros delegados aplaudiendo la reforma de Peña, y recuerdo que nos decían pues que nos habíamos matado a la gallina de los huevos de oro, y bueno, un tema, que el pasivo laboral se había acabado a la CFE, y bueno, muchas situaciones que pintaban escenarios catastróficos y apocalípticos, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo del tiempo y de la historia hemos observado pues cómo la empresa ha sido saqueada con contratos leoninos, con corrupción. Y yo lo que le digo a los compañeros es, ninguna reforma va a salvar a la empresa de la corrupción. Si no se acaba la corrupción, no va a haber reforma que nos rescate. Y no va a haber reforma que nos ayude a recuperar lo perdido, como es el Sijubila, de lo que comentaba el compañero Chava. Nada más precisándole a Chava, el Sijubila se aparece en la revisión contractual del 2008, que fue antes de la reforma energética. Ya en aquel entonces se hablaba de las finanzas de la empresa en números rojos, y el pasivo laboral, y todos estos argumentos con los que nos vendieron la idea que no éramos rentables y que estábamos muy mal. Entonces, pues bueno, sí, creo que a través de esta reforma la empresa se va a fortalecer mucho. Pero compañeros, si no se acaba, o si mitiga, o se erradica, o se minimiza su expresión, su mínima expresión, la corrupción jamás nos va a dejar tener negociaciones colectivas con las que podamos recuperar las jubilaciones, el 6.7, todas estas prestaciones que hemos perdido a lo largo del tiempo. Acuérdense, compañeros, sí, qué bueno la reforma, yo también la apoyo. ¿Por qué? Porque viene a rescatar a la empresa, a darle el carácter social al sector eléctrico, y con esto pues mejorar las finanzas de la empresa. Sin embargo, hay que afinar las perspectivas y ver cuáles son los caminos para poder
como gremio poder tener mejores condiciones. Adelante, Martín. Mira, te quería comentar, pues ya que estamos aquí puros compañeros, no sé si recuerden cuando las elecciones para Peña Nieto. No sé si bueno, no creo que ya te lo comenté a ti o ya lo he comentado, pero en algunos foros que he tenido ahí con compañeros de la 4T, pues ahí sí lo he comentado. No exactamente así como te lo voy a decir, pero sí, así a grandes rasgos, no lo mencioné tal y cual, pero sí, sí, recuerdo, fuimos en el trabajo, que les comentaba generalmente, pues sí, yo sí, como yo lo vi, pues, el periodismo se veían un poquito más objetivos. Entonces yo les decía yo en ese tiempo al secretario general de trabajo que deberíamos tener cuidado, ¿no? Porque ahí se mencionó, no sé si ustedes recuerdan que se mencionaba que Peña era hijo de un jubilado y las clásicas mentiras, ¿no? Del sistema viejo, ¿no? Entonces yo les decía, tenga mucho cuidado, esto es una bola de humo, viene una reforma que nos va a dañar fuerte, y no, lejos de creerme, la mayoría se rió, ¿verdad? Y ellos, el secretario de Trabajo y los que andaban con él a su lado, pues igualmente, y yo les decía, mira, pues no quisiera decirles que a ver qué se ría el último, pero no me va a gustar reírme al final porque pues yo voy a saber que voy a tener la razón, le dije, y ustedes van a saber que se están equivocando, ¿no? Y así fue, del tiempo después que me toca, que quedó el secretario general, uno de los que andaba ahí, que se rió, que es primo mío, yo le comento, le digo, oye, ¿te acuerdas cuando les dije en esa ocasión, ustedes se carcajearon y se burlaron de mí? Y mira, ya te vas tú también mucho, te vas a ir sin aguinaldos, te vas a ir sin la despensa. ¿Y quién tenía la razón? ¿Ustedes o yo, güey? Más que ustedes, siempre a uno lo vieron como que estabas en contra del sistema. Le digo, lo que pasa es que ustedes no leían, ustedes no estudiaban, ustedes nomás iban a lo que viene de México, ya le caso, güey. Y no sé, a lo mejor está bien, no sé. Pero le digo, ustedes no se ponen a ver el panorama general, le digo, pero bueno, ya no tiene caso, pero créeme que sí, algunos sí nos dimos cuenta, pero pues era la mayoría que estaba a favor y éramos muy poquitos, si es que contaba los que estamos en contra. Y pues ni modo, se dio. Sí, así es. Así fue. Y bueno, compañero Jorge, ya tienes ahí el micrófono habilitado. Si gustas, adelante, puedes participar. Jorge, bueno, mientras... ahí está. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, es que siempre me equivoco con este micrófono. Sí, ahí basado en los comentarios, ¿no? de los compañeros ahí que han estado mencionando, pues ahora sí que con muchos años, ¿no? que tienen ahí en la experiencia, pero lamentablemente, pues muchos de los compañeros, en mi caso somos nuevos, aquí en las Valles de México, del nuevo sistema del Sí Jubila, pues lamentablemente antes tenían la costumbre de alinearse, ¿no? Yo creo, o bueno, es el pensamiento, ¿no? De alinearse con lo que decía el líder, ¿no? Porque lo que decía, pues es el que tiene mayor conocimiento, ¿no? Sobre el tema, domina el tema y sobre todo, ¿no? Pero pues últimamente a lo mejor como hizo campaña, ¿no? El Peje y otros, pues las redes no le ayudaron mucho, ¿no? Hoy antes no teníamos tanta comunicación
con redes y era muy difícil llegar a todos los rincones. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Que está por Twitter, llegamos o llegas con la comunicación a prácticamente todo el país, ¿no? Antes no podíamos o no había estas herramientas para poder llegar, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues hubo muchas equivocaciones, ¿no? O no equivocaciones, simplemente hubo malos alineamientos ahí arriba, ¿no? Del personal que pues estaba afectando, ¿no? Recordarán, yo creo, en los últimos años, no sé, que hubo, que inclusive querían quitar la prestación de la luz eléctrica, diciendo, ¿cómo es posible que, o sea, ponían en tela de duda nuestro mismo sindicato, que nosotros, o sea, nos hacían ver como a los trabajadores que éramos los malos, cuando totalmente no era así, que gastábamos mucho en energía eléctrica, que no éramos rentables, que etcétera, etcétera. Miles siempre pusieron al trabajador como el malo de la CFE, que el pasivo, que todo este tipo de cosas, ¿no? Y al último, pues, fue el pretexto para quitarnos las prestaciones y que esas para llevarse nuestro dinero, llevarse el dinero de la empresa. Es muy importante lo que decía por ahí el compañero, debemos unirnos, claro, debemos unirnos y irnos con un frente común, ¿no? Ir en un frente común todos, pero lamentablemente dentro de este frente común muchas veces vamos con la bandera política, vamos a querer dentro de estos movimientos beneficiosos hacia el trabajo, vamos ya de manera tendenciosa hacia hacer política interna, y es cuando desviamos nuestros objetivos, ¿sí? Querer llegar al CEN, querer llegar a algo aquí adentro, y es donde desviamos realmente la atención que nos lleva a crear un frente común de la defensa del trabajo. Es mi opinión, yo creo que sí, debemos hacer un frente común, la política dejarla a un lado y ver realmente y reconocer las personas que se han equivocado o que actuaron de mala fe, tendrían que reconocer esto, porque la verdad hemos sido afectados, se nos han seguido quitando millones y millones que no nos han servido para nada, y la CFE sigue de pie, y hay que aprovechar el momento, como dice por ahí con el viejito ahorita, porque es quien realmente nos dio la mano. Sí tiene esa costumbre el CEN de regar un chisme, porque aquí somos chismosos, tiramos una piedrita y llega ahora sí hasta los rincones, y ahorita con estos medios más, es importante hacer la política para bien, la política interna sería la buena política, ¿no? Es todo, compañero, muchas gracias y tengan buena noche. Muchas gracias, y antes de pasarle la palabra al compañero Edgar, yo creo que es importante precisar, resaltar esta idea de que ya no podemos mantenernos al margen de las políticas que se están impulsando en nuestro país. Debemos de ser agentes de cambio, impulsores de las políticas sociales que vengan a recuperar estos derechos, ¿no? Estas garantías sociales de mantener al Estado como rector en un sector tan importante y crucial para la humanidad, en este caso para los mexicanos, con relación a lo que es la energía eléctrica. Entonces, sabemos que la energía eléctrica como tal no es un derecho humano, pero es un elemento indispensable para poder alcanzar los derechos humanos de una vida digna, de la educación, de la salud, y sobre todo, pues tener una empresa que esté fortalecida, ¿no? Con estas facultades y con estas garantías que le está dando la propia iniciativa.
Yo creo que ya no podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra empresa, en nuestro sindicato. Debemos de generar, como bien lo señalan, un frente común que proponga, un frente común que luche, un frente común que vigile, que se tomen las mejores decisiones por nuestros representantes, por nuestros directivos y por nuestros gobernantes. Si es necesario salir a las calles y exigir que se cumpla lo establecido o que se proponga una mejor negociación colectiva o que se elimine la corrupción de nuestra empresa, es ahí donde debemos de trabajar en unidad, pues. Sí, hacer a un lado las aspiraciones y las ambiciones personales y enfocarnos todos hacia un mismo camino, al camino de la colectividad, que es lo que nos tiene hoy reunidos aquí. Entonces, yo los invito, compañeros, a que dejemos a un lado la apatía. El que calla otorga, el que no actúa cede la acción a alguien más. Después no nos quejemos de lo que ocurre o que no nos gusta de lo que se decide. Yo creo que es el momento de hacer presión a las fuerzas políticas opositoras, como sector, como sutermistas, como cefeístas, como mexicanos, para que se apruebe la reforma en los términos que está planteada. Yo creo que debemos de generar acciones comunes, acciones concretas para exigir y hacer la presión social, sindical, para que esto pase. Y que las fuerzas políticas que quieren mantener estas políticas, el resultado de estas políticas neoliberales que se tradujo en la escisión de una empresa que garantizaba la energía eléctrica a todo el país, a las comunidades rurales, a las comunidades alejadas, a las comunidades en las que ni siquiera llegaban los medios de comunicación. ¿Sí? Generar este impulso para poder imponer lo que el Estado perdió, su política social, a cambio de una política económica netamente. Y yo creo que es ahí donde se pierde la esencia de lo que fue las políticas sociales que nacen con la reforma del 17. Entonces, pues bueno, es una pequeña reflexión que les dejo ahí. Adelante, Edgar, te escuchamos. Sí, gracias, buenas noches. Espero que no se corte mucho la comunicación, al parecer sí hay un poco de fallas. Pero bueno, pues primero agradecer a todos los compañeros que se están conectando al espacio. Es muy importante que tengamos esto. La reforma es algo muy amplio, viene una lucha en muchas esferas. Eso prácticamente creo que es el adjetivo que le queda. Y nosotros vamos a estar en ella, estamos en ella, porque de eso depende nuestra materia de trabajo. De esta reforma, como bien ya se expuso, pretende recuperar el carácter social del servicio eléctrico, lo cual es muy importante que pues podamos estar en sintonía con lo que significa este concepto y lo que se va a traducir, lo que esto se traduzca. Nosotros no estamos creando ricos por medio de la CFE, estamos llevando energía sin fines de lucro a todo el país, tanto como al marginado, como al industrial, como al rico, como a la colonia popular, como a la residencial. Y esto es pues hacia todos, ¿no? Esto es hacia todos. Si esa reforma no pasa, pues la CFE inevitablemente va a desaparecer o va a perder mucho de su alcance que tiene, porque pues va a ser insostenible económicamente. Ya se describió muy bien, o sea, hay un robo descarado
por medio del nuevo mercado eléctrico mayorista y aparte de la corrupción hacia las finanzas de la CFE. Y nosotros ya estamos viendo esas traducciones. O sea, para que la CFE pudiera soportar todo ese gasto, pues a quienes distribuían lo que recibían los beneficios de la CFE, o sea, todo esa retribución económica que recibía la CFE, tanto como al usuario final con tarifas bajas y como a sus trabajadores con ciertas prestaciones, paulatinamente las han ido quitando. Aumentan las tarifas y nosotros vamos perdiendo. Por eso mencionaba que esta empresa no genera ningún rico. Y es lo que pretendió la reforma anterior de la energética, de la contrarreforma, como bien la define el compañero, porque esta sí está volviendo más rico que esa riqueza que se genera por medio de la electricidad, ese dinero que se traduce de la venta de energía, se queda en pocas manos. Y es lo que no hacía la CFE. La CFE lo hacía, o sea, lo distribuía por medio de tarifas bajas, el excedente se iba hacia la nación, o sea, no se iba a unos bolsillos particulares, y había la posibilidad de crear condiciones pues hasta envidiables de trabajo, ¿no? Contratos colectivos de los que vimos, de los que fuimos testigos, que se han ido perdiendo. Entonces, por eso la importancia de estar vinculados a este tipo de foros y pues que sean un punto como de primer encuentro para la unidad que se está planteando, para podernos organizar. O sea, la verdad que estas son de las cosas que más difícil se va a encontrar la base, ¿no? Algunas secciones, algunas bases, va a haber voces que van a pedir que haya manifestaciones, que la sección en la que se encuentre salga a manifestarse en apoyo de la reforma energética propuesta por AMLO, y quién sabe si la Asamblea lo apruebe, si lo frenen los secretarios generales, pero tenemos que presionar desde la base. Tenemos que presionar de la base para que pueda pasar a la acción. Porque sí es necesario pasar a la acción. Porque se viene una lucha, como había comentado, que vamos a ser testigos, sobre todo por los medios de comunicación. Ya se ha visto, atacan demasiado al trabajador. Afortunadamente, y gracias a los compañeros de campo, pues tenemos una buena imagen por los momentos más difíciles que han pasado, pues por lo que puede pasar la humanidad, ¿no? Ante catástrofes naturales, que gracias a los compañeros de transmisión, distribución, generación, todos los que salen a dar la cara por toda la CFE para levantar de nuevo las líneas para restablecer el servicio, pues tenemos un gran punto a favor, y es real. O sea, es real que gracias a que la CFE es como es, que se puede hacer eso. Hay un ejemplo en el 2017, 2 días después de que fue aquí el sismo de septiembre, sí fue Puerto Rico. Pasaron dos huracanes, tiraron toda la red de la isla, la tiraron toda. Tardaron 3 meses en levantarlas, en restablecer el servicio. Hubo muertes absurdas en hospitales porque no había servicio para poder atender a la gente que estaba conectada a un aparato médico. Hubo gente que hubo choques en las noches porque no había iluminación. Entonces, nosotros sí estamos vinculados, sí somos un brazo de la nación que está al servicio de ella misma. Entonces, si es que logramos salir a las calles a manifestar nuestro apoyo, también vamos a tener que contrarrestar todas las mentiras que van a decir. Ya vimos la experiencia con lo que le pasó a Luz y Fuerza. ¿Cómo fue que las prestaciones de los trabajadores, las que hundieron a la empresa, o sea, por medio de los medios de comunicación, hicieron creer a la opinión popular que pues la empresa era ineficiente y que los trabajadores eran más abusivos? Pues van a repetir la misma dosis, ya la han ido repitiendo. En Twitter hay comentarios que por qué nos pagan el servicio de energía eléctrica, inventan historias que la gente no trabaja dentro de la empresa, que hay aviadores, ya sabemos todo ese cuento que va a haber, pero nosotros tenemos que pasar a la acción, considero, ¿no? O como propuesta. Ojalá que nos lo pongan más fácil a la base, que la dirigencia nacional llame a una manifestación pública a favor de la propuesta de AMLO, y si no, en medida de lo posible y de lo que podamos ir creando como conciencia colectiva, proponerlo en nuestras secciones, para que podamos hacer pancartas, algún meeting, alguna movilización, alguna manifestación pública de que lo que pretenden con la reforma energética, que no se modifique la reforma energética y que se conserve la de Peña Nieto, que es crear un mercado como el de España,
y solamente traer beneficios para unos pocos a costa de lo que le ha costado mucho a todo el país y sobre todo a la CFE y al SUTEN. Construir toda la red nacional, tener todo el parque de generación que tiene CFE y que pues prácticamente están haciendo ahorita un uso que les está dejando ganancias millonarias. Sabemos el problema del porteo, explicó muy bien el compañero las figuras estas de autoabastecimiento, que son más que nada asociaciones mercantiles. Entonces, pues esa sería mi participación, informarnos en lo que más podamos de la reforma. Si tener dudas, pues crear nosotros un foro entre nosotros, algún chat en el que podamos estar pasando información, por si tenemos dudas de puntos muy precisos de la reforma energética, para poderlo defender en la palabra, en el discurso. Decir por qué es necesario que esté el sistema eléctrico pues con la CFE, que es que va a tener una red eléctrica nacional planificada, con generación donde debe de haber, con las fuentes de energías que tienen que estar, que es por medio de la planeación conforme a la necesidad de la demanda, no como ahorita, que se dieron permisos para que generaran las energías intermitentes, pero así en demasía, y que pues ahora tienen creo que el adjetivo que usan en estrés al sistema eléctrico nacional, al sistema de transmisión, ¿no? Entonces, pues este sería mi comentario, compañeros. Buenas noches. Gracias, Edgar. Adelante, licenciado Plata. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Montes. Soy Martín Plata González, de Zona Lomas. Estoy en la Ciudad de México. Soy auxiliar administrativo en el Departamento Jurídico desde el 2010. Bueno, ahorita estaba escuchando a los compañeros. También sé que hay asistentes que no son, la mayoría somos de Comisión Federal de Electricidad y estamos empapados en el tema, pero también hay asistentes de la población en general, que a lo mejor no es tan digerible todo este tema, porque pues tiene muchos recovecos legales y cuestiones muy finas para analizar, pero tal como lo mencionaste tú, maestro, y el ingeniero Edgar, en los dos aspectos, tanto en el aspecto detallado como en el aspecto general, nos damos cuenta que la reforma eléctrica de Peña Nieto hizo mucho daño a pues no solamente a los trabajadores que conformamos la Comisión Federal de Electricidad, sino también a la población, a la nación en general. Estamos ante un panorama diametralmente opuesto, en el que la reforma eléctrica de Peña Nieto nos propone una generación de energía eléctrica, además de un pago de un sobreprecio, que es obviamente la ganancia del capital privado, que es opuesto a la propuesta de la presidencia actual, en la que se pretende hacer una generación de energía eléctrica a costo de producción, que sirva de impulso al desarrollo de la industria y pues en general de la nación. Yo creo que es muy importante, como han mencionado, que más bien no permitamos que perdamos de las manos lo que se logró con los gobiernos de los 30 con Lázaro Cárdenas, como bien lo expone la exposición de motivos de la reforma. Hay un punto que quería recordar, que es que cuando Lázaro Cárdenas recobra la energía eléctrica en 1937, él aprovecha una coyuntura histórica, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos gira sus baterías para apoyar la guerra contra los japoneses y los alemanes. Entonces es cuando aprovecha el presidente Lázaro Cárdenas para tener la producción de energía eléctrica y de los energéticos en general de nuestro país. A lo que voy es que fue una coyuntura que no sucede todos los días, y que si en este momento tenemos en nuestras manos todavía de alguna manera la producción de energéticos, no debemos de perderlo de ninguna manera, porque eso va a implicar
pues problemas a largo plazo, ¿no? Con la exposición de la reforma de Peña Nieto que hiciste, se ve muy claramente cómo la estructura de producción de energía eléctrica se dividió en diferentes empresas. Yo les voy a comentar qué es lo que viví en el departamento jurídico en esos años. En esos años, después de que se dividió la empresa en suministro básico y distribución, nosotros como distribución nos encargamos de presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los robos de energía. Sucedía que cuando el Ministerio Público pedía las pruebas, en este caso pues el traducir el robo de energía a pesos, esos pesos lo hacía suministro básico, pero por la división legal y la falta de comunicación no se presentaban esas pruebas de manera oportuna y todas las denuncias por robo de energía eléctrica tramitadas se iban al archivo, y eso significa millones de pesos pues tirados, perdidos a la basura, lo que nos refleja cuál es la intención o cuál era la intención de esa reforma impulsada por el presidente Peña Nieto. Actualmente, como ya se expuso, esta propuesta del presidente actual pretende unificar nuevamente la empresa para evitar esas faltas de comunicación y que la empresa eléctrica nacional pues se vaya a la quiebra, ¿no? Eso es lo que sucedió en mi área, pero yo estoy seguro que en el área de cada uno de ustedes debieron de haber sucedido cosas similares. Pero bueno, yo quiero nada más destacar esa importancia de no perder lo que aún tenemos como industria energética nacional, tanto petróleos como la electricidad. Esa es mi participación, maestro. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Salvador o algún otro compañero que quiera participar, es importante la retroalimentación, así como la que hemos estado escuchando de cada uno de los compañeros que ha participado. Esta clase de comentarios nos enriquece y sobre todo nos abre un panorama más amplio de qué es lo que pasó, qué es lo que pasa. Adelante. Me gustaría invitar a Susana González que nos comparta algo. Ok, le abro el micrófono, la invito a hablar para que... Ahí está, ya le mandé la invitación. Susana, acepta la invitación del micrófono para que pueda participar. Bueno, ahí está la invitación. Ahorita es cuestión de que... quiero hacer un comentario porque luego no todos estamos acostumbrados a manejar este tipo de espacios. En Twitter, porque es un ambiente un poco distinto a lo que habíamos estado manejando antes en otras plataformas para hacer videoconferencias. Me gusta esta herramienta de Twitter porque es una herramienta que es pública, es abierta y podemos tener esta retroalimentación muy dinámica. Sin embargo, bueno, hay que entenderle un poco a lo que es la plataforma y a la herramienta. Es necesario que estén conectados en su celular para que puedan aceptar las invitaciones de los micrófonos y puedan participar hablando. Es un pequeño tip que les paso para que no tengan contratiempos a la hora de participar. El compañero Jos por ahí hace rato también había aceptado la invitación para hablar. No sé si quiera hacer algún comentario en lo que la compañera Susana se conecta. Y bueno, sí, compañero Leiva, que tenga buenas noches. No sé si quiere hacer algún comentario final para despedirse. Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer escucharlos, a los que he tenido el honor de escucharlos. Y pues a seguir luchando por nuestra empresa, cada quien en su trinchera. Pasen buenas noches y un honor. Gracias. Hasta luego, Leiva, un fuerte abrazo hasta Guerrero y seguimos en la lucha. Unidad. Adelante, compa Jos, te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan, compañeros? Fuerte y claro. Ok, mi nombre es Josué Ramírez, estoy en operación despacho.
sección 149 Cuernavaca. Y bueno, rápido lo vas quedando en turno, pero aquí escuchándolos igual. Referente a todo lo que se ha venido platicando, creo que es muy importante este tipo de foros, y más que nada para ampliar la información de lo que es la reforma energética. Hay muchas dudas, muchos comentarios, muchos golpes, mucha información sucia, ¿no? Pero creo que estos foros ayudan mucho, ¿no? También comento que cada uno de nosotros que trabajamos en la empresa o sindicalizados o no, pasamos de información a estos foros para que se vaya nutriendo mucho la información, ¿no? Creo que es de vital importancia este año para nosotros, y no nomás para los que trabajamos en esta empresa, sino pues para todo México, ¿no? Porque recae mucho en la vida cotidiana de todos, ¿no? Es algo muy importante la energía eléctrica en el país, y creo que este año es muy importante, ¿no? Aplaudo quien haga este tipo de foros, que tengamos mucha información, difundamos mucha información, y pues aquí estamos escuchándolos, ¿no? Adelante, ¿quién más? Gracias, compa, gracias por tus comentarios y gracias por estar presente, porque estos foros no tendrían ninguna razón de ser si no estuvieran ustedes conectados, informándonos y retroalimentándonos. Así es que gracias a ustedes también. Susana, compañera Susana, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Pues gracias por cederme la palabra. No tiene mucho que me conecté, pero estaba escuchando los temas acerca de la reforma energética. Yo sí estoy de acuerdo en que se apoye la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, para que volvamos a ser CFE y no estemos divididos como suministro y distribución, ¿no? Es algo que también nos afecta a nosotros el estar divididos. Como bien comentaba, pues que no hay una buena comunicación vamos, a que no nos beneficia esa división, ¿no? Que volvamos a ser como antes una sola CFE sin divisionismos, porque sí nos afectó mucho la reforma de Enrique Peña Nieto, y pues sí debemos ser partícipes para que podamos impulsar este cambio. Sí estoy de acuerdo en que debemos hacernos, no sé, marchas, hacer manifestaciones en apoyo a que se lleve a cabo esta reforma para que los diputados la aprueben, porque mucho influye la política de los partidos, que el PAN es el que está en contra, ¿no? Entonces, nosotros también debemos impulsar para que se lleve a cabo esta reforma. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Tiene toda la razón sobre sus comentarios. Efectivamente, parte de lo que estuvimos platicando, analizando antes de que se conectara, y lo menciona la propia iniciativa, dice que esta separación aberrante ha causado muchas pérdidas económicas en estos procesos de distribución y suministro, en los que se ha perdido el control y se han tenido pérdidas económicas por estas divisiones. Y mire, vamos a hacer lo posible por estar difundiendo estos documentos que son públicos, pues la iniciativa de López Obrador está en los espacios virtuales, en internet. Sin embargo, a quien no tenga el documento y quiera revisarlo a detalle para que vea el alcance de la iniciativa, pues con gusto contácteme, yo se los mando. Y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que generar la presión social y sindical necesaria para
que se apruebe la reforma y se deje a un lado los intereses de unos cuantos, los intereses de los que están viéndose beneficiados, como se ha estado platicando a lo largo de la charla, pues de una forma superlativa. Entonces, yo creo que lo que se le tiene que dejar claro a estas fuerzas políticas, que son las que al final del día toman las decisiones de si se aprueba o no se aprueba, es que el hecho de no aprobar la reforma, pues se puede llegar a castigar políticamente en unas urnas, ¿no? Entonces yo creo que si generamos esta unidad y estas acciones concretas de presión, ¿no? O sea, y no distinguir en colores, simplemente en ideales y en estas iniciativas comunes, que son rescatar estos derechos elementales que son necesarios para poder hacer tangibles estos derechos universales, como es la electricidad, para obtener un derecho humano de vida digna. No sé si quiera hacer algún otro comentario Chava, o Leopoldo, o Inés, o Ramón, o Rivers. Perfecto. Nuevamente, igualmente, buenas noches, gracias, Jesús. Pues como comentario sería, pues ponernos de acuerdo, escuché de las marchas, pancartas, sí es, atraíte eso, ¿no? De que cada quien desde su trinchera, desde su zona, pues organizarnos y poner una fecha para poder realizar una marcha masiva, ¿no? Cada quien desde su ciudad, desde su sección. Yo creo que lo podemos intentar y que pues esto suene, ¿no? Y como lo comentaste, es que llegue a oídos de los diputados, de las personas que pues deben de aprobar esta reforma eléctrica. Así es, Chava, yo creo que sí, yo creo que ese es el próximo paso después de estos foros en los que nos estamos informando y retroalimentando, es tomar acciones concretas. Yo quiero precisar que no solamente las directivas sindicales nos tienen que decir qué hacer. Yo creo que es responsabilidad como ciudadanos, como empleados y como asociados a tomar una vida dinámica, una vida activa, como activistas en este tipo de temas. Y yo creo que eso tenemos pues nuestros derechos de libre expresión y manifestación, en los que podemos, claro, realizar marchas, realizar acciones concretas para decir, hey, aquí estamos, mira, somos 80,000 que queremos que la propuesta se apruebe. Y son 80,000 más las familias de los 80,000, ¿no? Que ahí multiplíquenlos por 3 o por 4, pues ya es mucha gente. Entonces debemos de ser un contrapeso contra estas poderes de facto a los que hace referencia Edgar, que ciertamente sí, nos van a atacar y nos van a atacar duro, ¿no? Ya vimos que sí hay sectores de los medios de comunicación, de los medios, de los sectores económicos, que no se tientan el corazón, van a atacarnos por todas partes, nos van a descalificar, nos van a calumniar, pero señores, debemos de continuar, debemos de estar unidos para poder generar los cambios. Eso yo creo que debemos de tomarlo muy en cuenta a la hora de lanzarnos a la acción. ¿Que nos van a pegar? Sí. ¿Que nos van a descalificar? Sí. ¿Que nos van a calumniar? Sí. Pero señores, no hay otro camino. El camino es la lucha, como lo comentaban hace rato. Hay que luchar y hay que manifestarnos, hay que organizarnos.
yo creo que en breve, después de hacer a lo mejor 1 o 2 foros más para tratar de que este mensaje llegue a más compañeros, pues empezar a tomar acciones concretas. Yo creo que ese es el siguiente paso. Entonces, pues bueno, compañeros, si no hay algún otro comentario, yo agradezco mucho que hayan estado conectados el día de hoy, que haya habido esta retroalimentación tan importante de la cual pues cada uno desde su trinchera tiene algo que aportar, tiene algo que sumar. Y pues yo creo que a la brevedad tendremos que organizarnos, a la brevedad tendremos que ver qué es lo que se abra en ese parlamento abierto del 17 de enero al 15 de febrero. Habrá que ver la posibilidad de poder participar ahí o de estar presentes, de escuchar lo que se está hablando ahí. Y sobre todo, señores, hay que ir a hacer manita de puerco a quienes van a levantar la mano a la hora de votar la reforma. Yo creo que a ellos, más que a nadie, tenemos que dejarles bien claro de qué lado estamos. Y por alguien ahí me comentaba, ustedes, compañeros utermistas, deben de entender que tienen enemigos muy poderosos. Y esos enemigos son los dueños del capital, los dueños de las transnacionales. Ya no comenté ese punto en el que, pues básicamente todas estas empresas denominadas productores independientes, básicamente se componen de empresas españolas, francesas, japonesas y americanas. Nombres como Unión Fenosa, como Iberdrola, como Energía de Francia y Mitsubishi salen a relucir a la hora de que empiezas a ver los detalles de lo que está ocurriendo. Señores, esos poderes económicos no se van a dar por vencidos tan fácilmente. Y si nosotros, como participantes operativos de este sector, no tenemos una participación activa, pues es dejarle el camino libre y fácil para transitar, para que el poder económico haga lo que siempre ha hecho, y es generar presión a través de comprar voluntades. Yo creo que eso lo debemos de tener bien claro, bien consciente, que tenemos del otro lado de la moneda a un sector pues muy poderoso, y sin embargo pues eso no nos debe de limitar a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, y es defender lo que es de nuestra empresa y sobre todo lo que es de nuestro país, porque esto no va a ser solamente para los sutermistas, sino para cada uno de los mexicanos. Yo con esto me despido. No sé si de los compañeros que tienen micrófono quieran hacer alguna última participación o despedirse. Gracias. Todo muy buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias compañeros. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Si Dios quiere, compa. Hasta luego. Que descansen, buenas noches.